hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo hacer que cualquier mujer te persiga al instante, incluso si al principio no está interesada. Y antes de nada, esto debe entenderse correctamente. Esto no trata de forzar la atracción ni de controlar las emociones de nadie, sino de comprender los patrones psicológicos que influyen en el interés, la curiosidad y la conexión emocional en las relaciones humanas. En mi trabajo como terapeuta, a menudo veo a hombres que vienen confundidos porque alguien que les importa parece distante al principio, pero luego se muestra más involucrada cuando la dinámica cambia. Sin compartir ningún detalle confidencial, lo que sí puedo decir es que la atracción rara vez es instantánea y permanente. Es reactiva. Cambia en función de los límites energéticos, la estabilidad emocional y la percepción de uno mismo. Lo que más sorprende a la mayoría es que cuanto más intenta alguien perseguir, más tiende la otra persona a alejarse. Pero cuando esa misma persona se vuelve centrada, autodirigida y emocionalmente estable, algo cambia en la forma en que es percibida. No porque esté jugando, sino porque ya no está mostrando señales de necesidad. Hoy quiero guiarte por 5 secciones sencillas que desglosan qué es lo que realmente provoca ese cambio en la atención y el interés, y por qué a menudo parece que alguien de repente empieza a perseguir, cuando en realidad la dinámica emocional simplemente se ha reiniciado. Quédate conmigo porque las ideas que voy a compartir van a desafiar muchas creencias comunes sobre las citas, el apego y la confianza. Empecemos desglosando la primera sección para entender la dinámica de la atracción emocional. En términos sencillos, paso a paso hoy. 1. La distancia emocional genera curiosidad. En las relaciones, una de las dinámicas más incomprendidas que veo en mi trabajo como terapeuta es el papel de la distancia emocional a la hora de crear curiosidad entre dos personas. Muchos hombres asumen que la cercanía siempre genera atracción, pero lo que realmente ocurre en las primeras etapas de una conexión es mucho más complejo. Cuando hay demasiada disponibilidad demasiado pronto, la mente suele dejar de explorar porque siente que ya lo tiene todo resuelto. Pero cuando existe una ligera distancia emocional, no rechazo ni frialdad, sino espacio, se activa una respuesta psicológica diferente. En ese espacio, la curiosidad empieza a surgir de forma natural, porque la mente comienza a rellenar los huecos con preguntas en vez de suposiciones. He observado en muchas conversaciones de asesoramiento que la gente suele confundir la incertidumbre con la falta de interés, cuando en realidad la incertidumbre es lo que activa una atención más profunda. Esto no significa jugar a juegos ni retenerse deliberadamente, sino permitir que exista un espacio para la individualidad dentro de la conexión. Cuando alguien se consume por completo intentando agradar, la tensión natural que alimenta la atracción empieza a desaparecer. Pero cuando esa persona se mantiene centrada en su propia vida, sus propias rutinas y su propio equilibrio emocional, la interacción adquiere un tipo de energía diferente. Y a menudo es en ese cambio cuando la otra persona empieza a notarles con mayor profundidad. No porque hayan cambiado quiénes son, sino porque la dinámica en sí ha cambiado. Esta es la base de la curiosidad emocional y es uno de los aspectos más ignorados de la conexión humana. A menudo explico a la gente que la atracción no es una línea recta, sino un sistema que responde a la presión y al espacio en igual medida. Cuando todo es intenso, el sistema se satura y la curiosidad se apaga. Pero cuando la intensidad se equilibra con el espacio, la mente de forma natural se inclina hacia adelante en vez de alejarse. Por eso, la distancia emocional, cuando se entiende correctamente, no consiste en perder la conexión, sino en permitir que respire, evolucione y se convierta en algo que se siente elegido y no forzado con el tiempo. Comprender esto cambia la manera en que te presentas en las relaciones y cómo interpretas el silencio o el espacio de los demás. 2. El poder de no perseguir la atención en exceso. La segunda idea que cambia por completo cómo los hombres entienden la atracción es el poder de no perseguir la atención en exceso. Por mi experiencia trabajando con personas que navegan relaciones, aquí es donde empiezan la mayoría de los malentendidos. Muchos hombres creen que cuanto más esfuerzo ponen en cada momento, más probabilidades tienen de ser valorados. Pero emocionalmente, la atracción humana no funciona como una transacción. Cuando la atención se vuelve excesiva demasiado pronto, puede cambiar sin querer el equilibrio emocional de la conexión. En lugar de generar interés, puede crear previsibilidad, y la previsibilidad a menudo reduce la curiosidad. Lo que suelo explicar en las sesiones es que la atención debe sentirse como algo que se da con intención, no como algo que se exige constantemente o se ofrece en exceso.
Cuando alguien está siempre disponible, siempre responde al instante, siempre intenta mantener el ritmo, el espacio emocional que permite que crezca la anticipación desaparece poco a poco, y sin anticipación la atracción tiene dificultades para profundizar. Recuerdo haber observado patrones en los que los hombres se sentían agotados de intentar mantener viva la relación, cuando en realidad la conexión no fallaba por falta de esfuerzo, sino porque la interacción no tenía espacio para respirar. No perseguir la atención en exceso significa permitir pausas naturales en la comunicación sin entrar en pánico y entender que el silencio no siempre es rechazo. También significa resistir el impulso de demostrar constantemente el propio valor a través de palabras o acciones. A menudo las personas se sienten atraídas por aquello que no pueden predecir ni controlar del todo, no por manipulación, sino porque la mente está naturalmente programada para prestar atención a lo que resulta ligeramente incierto. Cuando eliminas la presión de perseguir, empiezas a presentarte de una manera más tranquila y estable, y esa estabilidad emocional es, a menudo, lo que provoca un cambio en la forma en que los demás responden a ti. He visto esto repetidamente. En el momento en que un hombre deja de esforzarse en exceso, la dinámica empieza a cambiar, no porque haga menos, sino porque ya no actúa desde la urgencia. Y la urgencia es algo que la gente puede percibir incluso a través de un mensaje, el tono o el momento. Aprender a no perseguir la atención no consiste en volverse distante o indiferente. Se trata de entender que la verdadera conexión crece en el espacio, no bajo presión. Cuando dominas esto, dejas de intentar forzar el interés y permites que la atracción genuina se desarrolle de forma natural. Tercero, construir una confianza tranquila y estabilidad personal. El tercer cambio que lo transforma todo en la forma en que se percibe a un hombre es construir una confianza tranquila y estabilidad en uno mismo. En mi trabajo con personas que intentan comprender las relaciones, a menudo noto que la confianza suele malinterpretarse como ser ruidoso, dominante o buscar constantemente la aprobación, disfrazado de encanto. Pero la verdadera confianza es mucho más silenciosa que eso. Es la capacidad de mantenerse emocionalmente estable independientemente de cómo responda la otra persona en ese momento. Cuando un hombre es emocionalmente inestable, esto suele manifestarse de formas sutiles, explicándose en exceso, buscando validación con demasiada frecuencia o adaptando su personalidad según las reacciones de la otra persona. Con el tiempo, esto genera una energía que se percibe como falta de arraigo. Lo que he visto repetidamente en las sesiones de terapia es que las personas no solo responden a lo que dices, sino a cuán estable te sientes mientras lo dices. La confianza tranquila proviene de estar anclado en tu propia vida, en tus propias decisiones y en tu propia dirección emocional, sin necesitar una aprobación externa constante para sentirte seguro. No se trata de retirarse de la conexión, sino de no permitir que la conexión defina tu estado emocional. Cuando un hombre es emocionalmente estable por sí mismo, no se alarma cuando las respuestas tardan en llegar. No asume que el silencio significa rechazo, ni siente la necesidad de corregir en exceso su comportamiento para recuperar la atención. En cambio, mantiene la coherencia en quién es, y esa coherencia genera una sensación de previsibilidad y carácter, pero imprevisibilidad en el resultado, lo que naturalmente despierta curiosidad. Recuerdo haber trabajado con personas que al principio creían que necesitaban hacer más para ser notadas, pero el verdadero cambio ocurrió cuando empezaron a hacer menos por presión y más por respeto a sí mismos. La confianza tranquila también significa sentirse cómodo con tu propio espacio, tus propios pensamientos y tus propias rutinas sin necesitar constantemente estimulación externa. Cuando alguien percibe que eres emocionalmente autosuficiente, cambia la forma en que se relaciona contigo, no porque intentes impresionarles, sino porque ya no estás mostrando dependencia. Y en muchos casos, solo ese cambio es lo que transforma la manera en que te perciben en las relaciones. 4. Cómo los límites cambian el valor percibido. El cuarto cambio, que a menudo modifica por completo la dirección de una relación, es comprender cómo los límites cambian el valor percibido. En mi trabajo como terapeuta, una vez hablé, con acento agudo, con un hombre que había estado en una relación a largo plazo en la que constantemente sentía que le daban por sentado. No es que le faltaran al respeto de manera evidente, pero describía un patrón gradual en el que su presencia se daba por hecha, en lugar de ser valorada. Siempre ajustaba sus planes, siempre respondía de inmediato y siempre se hacía disponible, incluso cuando eso alteraba su propia rutina. Al principio, él creía que esto fortalecería la relación, pero con el tiempo creó un desequilibrio en el que sus necesidades pasaron a ser secundarias, sin que ninguno de los dos lo decidiera de forma intencionada. Lo que destacaba en ese caso no era la falta de amor, sino la falta de límites.
Cuando hablo de límites no me refiero a muros emocionales ni a retirarse, sino a límites personales claros que comunican respeto propio y estructura. Mientras hablábamos de su situación, empezó a hacer pequeños ajustes. Cumplir con los compromisos que ya había adquirido, no responder al instante a cada mensaje y permitirse tiempo para pensar antes de reaccionar emocionalmente. Lo que ocurrió después fue algo que no esperaba. La dinámica en su relación empezó a cambiar. Su pareja no cambió de personalidad de repente, pero su percepción sobre él sí cambió. Ella empezó a valorar más su presencia, porque ya no era ilimitada ni se daba por sentada. En muchas relaciones he observado patrones similares donde los límites actúan como una señal de autoestima, no a través de palabras, sino mediante el comportamiento. Cuando alguien respeta de forma constante su propio tiempo, espacio emocional y prioridades, comunica de manera natural que su presencia no es algo que deba tomarse a la ligera. Por otro lado, cuando faltan los límites, incluso el afecto genuino puede empezar a sentirse rutinario o poco valorado con el tiempo. Lo que la gente suele pasar por alto es que los límites no se tratan de controlar a la otra persona, sino de definir cómo participas tú en la relación. Y cuando esa definición se vuelve clara, el respeto suele aumentar de forma natural. No es algo instantáneo, ni se trata de manipulación, sino de restaurar el equilibrio en la manera en que dos personas se experimentan emocionalmente. 5. ¿Por qué la constancia importa más que la intensidad? El quinto y último cambio que lo une todo es comprender por qué la constancia importa más que la intensidad, especialmente en las relaciones reales. En mi experiencia trabajando con parejas, una vez tuve una conversación con una mujer que describía a su pareja como emocionalmente impresionante pero impredecible. Ella explicó que al principio él se esforzaba mucho, mensajes largos, conversaciones profundas y una fuerte presencia emocional, pero con el tiempo esos momentos se volvieron irregulares. Algunos días él estaba muy implicado, otros días distante y distraído. Lo que ella describía no era una falta de cariño, sino una falta de constancia emocional. Y esa falta de constancia generaba confusión, incluso cuando los sentimientos eran reales. He visto este patrón repetirse una y otra vez, donde la gente asume que los picos emocionales intensos son los que crean la conexión, pero en realidad es la presencia constante y fiable la que construye la confianza y la atracción a largo plazo. Cuando alguien es coherente en cómo se muestra, cómo se comunica y cómo gestiona su energía emocional, se genera una sensación de seguridad en la relación, y la seguridad es uno de los cimientos más sólidos del apego. En cambio, la intensidad sin constancia suele llevar a la incertidumbre emocional, donde la otra persona nunca está del todo segura de qué versión de ti va a encontrarse. En el caso que mencioné, el punto de inflexión llegó cuando el hombre dejó de intentar compensar el silencio con arrebatos repentinos de esfuerzo, y en su lugar se centró en estar presente de manera constante y con los pies en la tierra. No es que dejara de ser atento, se volvió más predecible en su presencia emocional. Con el tiempo, esto cambió la forma en que su pareja respondía a él. Ella empezó a relajarse más en la relación, a comunicarse de forma más abierta y a implicarse de manera más natural, sin sentir que tenía que perseguir la claridad emocional. Lo que mucha gente no se da cuenta es que la constancia construye la confianza de manera silenciosa en segundo plano, mientras que la intensidad solo genera picos emocionales a corto plazo. Y cuando combinas la constancia con la estabilidad personal y los límites, la dinámica se vuelve equilibrada en lugar de caótica. Por eso, en las relaciones sanas, no es el esfuerzo más ruidoso o dramático el que consigue la atención a largo plazo, sino la presencia constante en la que se puede confiar incluso cuando las cosas no son emocionantes. En conclusión, lo que hemos explorado no trata de perseguir o forzar la atracción, sino de entender cómo funcionan realmente las dinámicas emocionales entre las personas. Cuando creas espacio en lugar de presión, muestras contención en vez de perseguir en exceso y construyes una confianza tranquila basada en la estabilidad personal, la forma en que los demás responden a ti empieza a cambiar de manera natural. Si añades límites claros y un comportamiento coherente, toda la dinámica se vuelve más sana y equilibrada. En mi experiencia, los hombres que transforman sus relaciones no son los que se esfuerzan más en el sentido tradicional, sino los que aprenden a mostrarse de otra manera, tranquilos, constantes y con respeto por sí mismos. Ahí es donde empieza la verdadera atracción y la conexión duradera.